Estén orando, hermanos, por nuestra hermana Patty. Fíjense que ya nació su bebé. Bueno, ya lo habíamos anunciado el miércoles, y estuvimos orando por ella, pero gracias a Dios hay un nuevo bebé en la iglesia, nuevo abuelo en la iglesia, hermano Seferino, ¿verdad? Y bueno, estén orando por ellos, por eso no está el hermano Isaí, muy contento de que ya es papá. Oren por la recuperación. Tuvieron que hacerle cesárea a la hermana, por eso tarda un poquito más la recuperación, pero qué bendición que la iglesia va creciendo, ¿verdad, hermanos? Alguna gente llega, otra gente nace, pero que nazca en un hogar cristiano es algo bueno, hermanos. Entonces, pues ya les digo, hermanos, traigan gente o háganla, pero hay que crecer la iglesia, ¿verdad? Vamos a dejar que los niños salgan a su clase, todos los pequeños, por favor, a su clase. Y hay que seguir adelante, hermanos, alcanzando más gente con el Evangelio. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas capítulo 6, por favor. Vamos a retomar el mensaje de esta mañana en Lucas capítulo 6, por favor, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 27 para repasar un poquito el mensaje de esta mañana. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís os digo, estamos en Lucas 6, 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Los espero porque oigo las páginas moverse y eso es bueno. Quiere decir que está buscando el pasaje y quiero que lleguen y lo encuentren y lo lean de la Biblia. Aunque lo ponemos en las pantallas, siempre es mejor en la Biblia, porque es la fuente de donde estamos. No nos acostumbremos a dejar la Biblia a un lado. La Biblia debe ser nuestra herramienta en la iglesia. Qué bueno que ustedes estén mirando la Biblia, Lucas 6, 27. Pantallas son solamente para el que batalla para encontrarlo o no lo haya o no lo alcanza a ver, pero usted vea su Biblia. Lucas 6, 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad a los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Todos el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra, que este tiempo que vamos a disponer para escuchar, Señor, sea de edificación, pero también, Señor, de reto para nosotros y podamos tomar decisiones. Sabemos lo que vamos a escuchar, pero ayúdanos no solo a recordarlo, pero a afianzarlo y a cambiarlo en nuestra vida, Señor. ¿Cómo te necesitamos en esta tarde? Rogamos tu presencia, tu ayuda, tu poder, tu sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Estamos hablando de ser antes que hacer. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y esto ya lo hemos explicado, pero lo estoy repasando para que nos quede bien claro, hermanos, que podemos hacer muchas cosas, pero si no cambiamos interiormente, de nada sirve más que una religiosidad externa. A Dios le gusta más lo que somos que lo que hacemos. Esto no quiere decir que lo que hacemos no es importante. Claro que es importante, pero enfatizo nuevamente, podemos hacer sin ser. Es decir, podemos cuidar el exterior, hacer cosas sin ser lo que debemos ser. Cualquier persona puede aparentar lo que no es, puede fingir ciertas cosas. Hasta un narcotraficante, un delincuente puede hacer buenas acciones,
puede construir hospitales, iglesias. ¿Cuántas iglesias no han sido edificadas? Principalmente católicas, y no es crítica, pero yo sé que hay gente que invierte millones en construir capillas y parroquias. Gracias a Dios no tenemos ese problema porque los delincuentes no se hallan a gusto de venir a una iglesia que predica contra el pecado y que dice que eso está mal y que el dinero ilícito no debe ser usado en una iglesia. A ver, hermanos, iglesias dicen, no, cuando entra a la iglesia se limpia el dinero. No se limpia. ¿Por qué, hermanos? Porque dinero mal habido es ilegal. Pero hay gente que hace sin ser, y eso le hace pensar que va a hallar favor delante de Dios, pero a Dios no le impresionamos con lo que hacemos. Dios quiere más, está más interesado en lo que somos. Puedes hacer sin ser, pero no puedes ser lo que Dios quiere que seas sin hacer lo que Dios quiere que hagas. Así es de que la secuencia es diferente y espero no confundirlos con eso. Hemos hablado de ser santos, según Levítico 17, ser sabios, Proverbios capítulo 8, ser salvos, Isaías capítulo 45, sed salvos. Y este pasaje nos dice, sed misericordiosos. Hablamos de la misericordia de nuestro Dios en esta mañana y qué preciosa es su misericordia. Él es misericordioso y dice, sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hablamos de eso y esta mañana entramos en el mensaje, cómo se manifiesta la misericordia a través de nosotros. Somos misericordiosos cuando ayudamos y tenemos un corazón por las personas necesitadas. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Cómo tratamos a los demás, principalmente a los que necesitan ayuda? Es una distinción de ser personas misericordiosas. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Usted puede afrentar a Dios, ofender a Dios, lastimar en un sentido emocional a Dios, si es que así lo pudiéramos interpretar, pero también puede honrarlo de acuerdo a la actitud que usted toma a personas que están vulnerables y en necesidad. Hablamos de la religión vana. Una persona que se cree religiosa pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Salvador es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenernos sin mancha de este mundo. Hablamos de la misericordia que se muestra también al predicar el Evangelio. A propósito, estuvimos unas semanas sin folletos, ya tenemos folletos. El hermano Luis, yo creo, está aquí, ¿verdad? Va a llenar la cajita de folletos. Para los que normalmente se llevan folletos, ya tenemos disponibles, gracias a Dios, folletos para predicar el Evangelio. Hermanos, el Señor quiere que nosotros mostremos misericordia predicándole el Evangelio a otras personas. No hay necesidad más grande del ser humano que la necesidad de Cristo. Y ahí nos quedamos esta mañana. Número 3, ¿cómo podemos ser misericordiosos, hermanos? Ahí les va otro punto muy importante. Somos misericordiosos cuando nos perdonamos unos a otros. Mire en Efesios 4:31, de eso habla la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? En la medida que nos perdonamos unos a otros nuestras ofensas. Efesios 4:31, mire lo que dice ahí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, mire aquí lo que dice, antes sed benignos unos con otros, y ahí hay otro mensaje para predicar, sed benignos unos con otros, pero en el mismo versículo también dice misericordiosos, sed misericordiosos. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? ¿Qué dice ahí, hermanos? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si hay algo, hermanos, que sabemos que la palabra de Dios nos enseña, pero lo hemos confirmado claramente en nuestra vida, es que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3 versículo 2 que todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Si todos ofendemos muchas veces, es cuestión solamente, hermanos, de estadística y de probabilidad, pero así como nosotros ofendemos muchas veces, otros también nos ofenden a nosotros. Todos los que estamos aquí, alguna vez hemos sido ofendidos, lastimados, criticados, juzgados por otras personas. Alguien nos ha hecho algo a nosotros. Hermano, no hay un matrimonio aquí que tenga más de un día de estar casados. Amén, hermanos. En que no hayan ofendido el esposo a la esposa y más veces la esposa al esposo. Amén, hermanos. Porque los esposos somos muy buena gente, casi no ofendemos, pero puede llegar a pasar, ¿verdad, varones? ¿Verdad que sí? Puede llegar a pasar sin querer, queriendo, como el chavo, pero las hermanas ofenden a sus esposos muchas veces. Porque se enojan, porque lastiman, porque hieren. Los hombres somos unos santos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, varones? Mentirosos, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces. Hay matrimonios, hermanos, que están lastimados, que están, hermanos, casi quebrantados, que están fragmentados por causa de las ofensas que se han venido haciendo por muchos años. Se han tratado mal, se han decepcionado con el paso de los años. La mujer esperaba en el príncipe azul un varón gallardo, caballero, romántico, atento, ¿verdad? Detallista, como eran cuando eran novios, pero se dio cuenta que después de la boda se le fue apagando el brillo, se le fue apagando el romanticismo, se le fue apagando la caballerosidad. ¿Verdad que sí, hermanas? Hágale así. Sí. Sí. Y luego ahora se volvió un ogro, ¿verdad? Corajudo, panzón y todo feo y pelón y sin chiste. Y ahora ya ni le trae flores, ya nomás lo que hace es exigir, comer y dormir y es todo lo que hace. Y hermano, muchas mujeres están frustradas en su matrimonio porque no ven en el esposo lo que ellas esperaban. Y es que esperabas mucho, hermana. Te sentías la princesa de Gales, ¿verdad? Te sentías la princesa soñada y querías un príncipe azul, pero tú escogiste al que te casaste. Nadie te obligó a casarte con él. Amén. Igualmente los varones, hermanos, a veces son decepcionados o lastimados porque las mujeres tienden a veces a faltar el respeto. No hay algo que ofenda más a un esposo, hermano. El esposo no espera una mujer detallista, ni una mujer romántica, ni una mujer. El hombre lo único que merece, que no merece, pero necesita es escuchar que su esposa lo respeta, lo admira. La necesidad más grande del varón es respeto de su esposa. Una mujer que simplemente le da el lugar que le corresponde al varón. No hay nada más frustrante para un hombre, ni nada más desanimante. El hombre puede aguantar lo que sea en el trabajo, que lo insulten, que lo denigren, que lo traten mal, puede aguantar lo que sea en cualquier lugar, pero en casa le mata a un hombre cuando su esposa no lo respeta, cuando sus hijos no lo respetan. Y hermanos, aparte de eso, hermanos, muchos padres son lastimados por la conducta prepotente, altiva y soberbia de los hijos, groseros, que son, hermanos, muchas veces majaderos con los padres, que les faltan el respeto. Hay hijos que hasta le han llegado a levantar la mano a sus padres, les han llegado a desear la muerte a sus padres. ¿Sabe que la Biblia dice que el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente? En la ley de Dios está esa sentencia. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, porque Dios mataría a muchos jovencitos groseros que le han levantado la voz a sus padres, que lo has insultado enfrente o a espaldas de ellos. Escúchame, joven, porque es un pecado grave que corta tus días, faltar el respeto, maldecir a tu padre o a tu madre. Cuidado, joven. Lamentablemente hay muchos hijos que han sido lastimados por la conducta violenta de sus padres. La Biblia le manda a los padres, hermanos, no exasperar a los hijos. Y a veces con palabras, hermanos, que hieren,
con insultos, hermanos, que nosotros les tratamos. Lamentablemente nuestros hijos son lastimados. Pero no solamente dentro del hogar, también en la iglesia. Muchas veces hay personas, hermanos, que se han ofendido con o sin intención de hacerlo. A veces por malentendidos, a veces por una falta de comunicación, a veces con malicia, pero llega a suceder que comentarios, que actitudes o acciones que alguien toma pueden lastimar a otra persona, hermanos. Y si nosotros no practicamos el ser misericordiosos, vamos a terminar por estar siempre divididos, peleados, y hermanos, por hacer que la iglesia cada vez más gente se esté yendo. Por eso Dios dice: ustedes necesitan ser misericordiosos como yo soy misericordioso, porque si yo no fuera misericordioso ya los hubiera mandado a todos al infierno. Pero recuerde, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y hermano, la que Él tuvo para mí ayer ya no cuenta para hoy. Hoy su misericordia es nueva cada mañana. Y no importa cuántas veces yo vaya a Dios y le diga: Señor, te fallé, Señor, me siento mal, te fallé, te ofendí, te desobedecí, Señor, perdóname. La misericordia de Dios me vuelve a perdonar nuevamente, hermano, porque grande es su misericordia. Y hermano, no importa cuántas veces sea, no importa las maneras que sea, ni la intensidad del pecado. La palabra de Dios dice: venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misericordia de Dios nos perdona, y 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 nos perdona. Sí, a veces el pecado trae consecuencias, eso es otra cosa, pero la misericordia de Dios es eterna. Hermano, Dios dice: así como Dios te perdona a ti, también tú debes perdonar a otros. Porque si nosotros no nos perdonamos, recuerde, yo he hablado mucho sobre este asunto, pero lamentablemente sigue habiendo en la iglesia personas que no se hablan. Yo no puedo entender cómo podemos estar en la misma iglesia y que dentro de la iglesia haya entre toda la gente una persona con la cual yo tengo un problema que no he querido resolver. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso no solo afecta a la iglesia, afecta mi relación con Dios. Recuerde, el Señor dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, porque el Espíritu Santo nos contrista y nos hace acordarnos que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero Dios dice: no me traigas ofrendas que yo voy a agradar hasta que no arregles ese problema con tu hermano. Y muchos dirán: no, pues con ganas no traigo ofrendas. Pero el Señor dice: no, déjala ahí, ve y arregla eso, y luego vienes y presentas para que Dios la acepte con agrado, porque añades doble pecado al no dar ofrendas. El Señor dice, hermanos, vaya a Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, no voy a entrar mucho en detalle en este tema, pero sí afecta nuestra relación con Dios cuando no perdonamos. Y el perdón no es un sentimiento, hermanos, el perdón no es una emoción. Es que algunos dicen: es que yo no siento el deseo de perdonar, no me nace el perdonar. Por claro que no, eres un carnal, eres un mundano. ¿Cuándo van a hacer el perdón? Por eso, hermanos, debemos ser misericordiosos, debemos perdonar aunque no querramos, porque no se trata mi relación con esa persona, se trata mi relación con Dios. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice, hermanos? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dios está diciendo: cuando estés orando, cállate, no quiero que ores, primero quiero que perdones. ¿Está escuchando, hermano? Recuerde que dice la Biblia que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y que hacen ocultar de nosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado estorba las oraciones. Isaías 59:1.
Dios dice, tú puedes estar orando y Señor, y te amo, y Señor, ayúdame, Señor. Y Dios dice, mira, mucha lágrima, pero primero quiero que arregles el problema que tienes con aquella hermanita que no le hablas, que le tuerces la boca cada que la ves, que la ves venir y le sacas la vuelta. Eso pasa en la iglesia, eso pasa en la iglesia. ¿Quieren saber quién? Hasta chismosos salieron, hermano, mire. Y pasa más de una ocasión. Yo los observo, hermanos. Y yo veo personas que feos y torciendo la boca. Necesitamos aprender a ser misericordiosos, hermanos. Y entender que nadie somos exentos de caer mal a otras personas. Porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. A veces nuestros caracteres, temperamentos, nuestras opiniones pueden chocar. Pero Dios dice, sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Hermano, yo creo con todo mi corazón que si nada más hasta aquí llegáramos en el mensaje, Dios hablaría a nuestro corazón y mucho se arreglaría en nuestra vida cuando sacamos de nuestro corazón toda esa amargura. Quítese de vosotros toda amargura, gritería, ira, enojo, maledicencia, malicia. Antes bien, sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros. La solución, la medicina para resolver nuestra comunión con Dios está en ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros. Piense en este momento, por un segundo, deténgase un momento y piense, ¿hay algo en mi corazón contra otra persona? No se engañe a sí mismo diciendo, pues yo no tengo nada. Espérate, escúchame bien. Si hay una persona que cuando lo ves no puedes mirarlo a los ojos y saludarle, extenderle la mano, el que tú lo niegues no lo desaparece. Hay algo en tu corazón contra esa persona. Estoy hablando de una persona que cuando lo ves te retuerce el estómago. Desearías que cayera un relámpago directo en su cabeza. Porque somos humanos, hermanos. Y si vienen esos pensamientos a nuestra mente, no diga que no. No haga carita de santo, hermanos. Todos ofendemos muchas veces. Algunos, como me están mirando algunos, mire, usted está pensando que me caiga un rayo ahorita a mí. Algunos lo siento su mirada. Ya me había dicho y sigue otra vez y terco, pues ya arrepiéntete. Ya, perdona. Más amargura y amargura y amargura. Y mire lo que dice el versículo 26, Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, otra vez con lo mismo, pastor, pues ya haga caso y ya le cambiamos a la página. Mira, hermano, porque si no perdonáis, si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Puedes vivir sin hablarle a esa persona, pero pregunta, ¿puedes vivir sin el perdón de Dios? Dios dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. No está hablando de salvación, está hablando de comunión con Dios. Tú no perdonas, yo no te perdono. Yo no te perdono. Colosenses 3:13, vaya conmigo, Colosenses 3:13. Ser misericordiosos implica perdonar a los que me han ofendido. Hermano, hay gente en mi vida que tal vez me ha dañado y no puedo restaurar una relación con esa persona porque esa persona me lastimó profundamente, quizá abusó de mí, quizá dejó una huella en mí que es imposible borrar, aunque Dios puede hacer todas las cosas. Ahí, hermanos, tal vez yo no puedo restaurar una relación con esa persona que quizá abusó, que quizá cometió un delito en contra de mí. Tal vez no podemos restaurar esa relación, pero sí podemos perdonar, sí podemos sacarlo de nuestro corazón y dejar un corazón limpio sin esa amargura en mi corazón. ¿Entiende lo que le digo, hermano? Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros.
Si alguno tuviere ¿qué? Queja contra otro. Mire, ya no se trata de ofensas. ¿Tienes una queja? ¿Cómo nos encanta quejarnos, verdad? Pues en la iglesia, los hermanos, y mira, si hacemos una lista de quejas, no terminaríamos de levantar las quejas. Las bancas, el piso, la lluvia, el techo, el clima, la predicación, los cantos, los especiales, la orquesta, los baños, todo tenemos queja. También podemos quejarnos los unos de los otros. Mire, hermano, hay manera que nos podemos quejar los unos de los otros. Es que la cara del hermano, pobre hermano, está feo, así lo hizo el Señor. Si tienes queja, Dios dice, ¿cómo hacemos con las quejas? Dios dice, si tuvieres queja, de la manera que Cristo tiene quejas de ti y te perdona y te ama, así también hacedlo vosotros. Amén, hermanos. Créeme, si alguien puede tener quejas es Dios. Y Dios tendría una lista de quejas muy extensa, mucho más que la tuya, porque Él nos conoce realmente como somos. A Dios no le podemos fingir con apariencias. Vaya a Mateo 18:23, una historia muy impactante acerca del perdón. No voy a entrar en detalle para desglosarla, pero en Mateo 18:23 dice el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué dice? Movido. Recuerde que hablamos de ese término, movido a misericordia. Lo menciona el samaritano, fue movido a misericordia, el buen samaritano. El papá del hijo pródigo, cuando vio a su hijo venir, fue movido a misericordia. Aquí el señor del siervo, que representa a Dios, fue movido a misericordia, le soltó, y que dice, hermanos, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, sino ¿qué? Perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mira, hermano, podríamos hablar muy extensamente del perdón. He predicado mensajes, series y mucho. No es algo desconocido para nosotros. Lo que sí podemos entender es que esto no es cosa ligera delante de Dios. Que perdonar no es una opción, es un mandato. Que no es un sentimiento, hermanos, es una decisión. Muchas veces confundimos el perdón con las emociones. Es que cuando me nazca perdonar, lo voy a perdonar. No, eso nunca va a pasar. Porque lo que te van a hacer en tu carne es matarlo, vengarte, desquitarte, odiarlo, guardar y amargura y aumentar el resentimiento. Tú no puedes esperar eso. Tienes que tomar una decisión hoy. Y yo te animo, hermano, que seas misericordioso. Y que hoy tomes la decisión de venir al altar y no salir de este lugar hasta que no hayas limpiado hasta lo más profundo cualquier queja, cualquier ofensa, cualquier incomodidad, cualquier situación que haya en tu corazón contra otros. Porque la amargura es un pecado gravísimo y nos contamina y nos mata a nosotros mismos. Ser misericordiosos implica
perdonarnos unos a otros. Algunos necesitamos hoy mismo ir con la persona que hemos ofendido o que se ofendió sin querer queriendo, como el Chavo del 8, y tenemos que ir y decirle: hermano, ¿sabes qué? Yo hice un comentario, tomé una actitud, hice algo que sé que estás enojado conmigo. Hermano, ¿será que pudieras perdonarme? Wow, hermano, qué acto de misericordia tan grande y de humildad. Un creyente reconocer: hermano, yo estoy mal y necesito tu perdón. ¿Puedes perdonarme? Tal vez haya un hijo aquí que necesite ir con sus padres y decirle: papá, perdóname, te he hecho pasar muy malos ratos, muchos corajes, te he fallado, te he desobedecido, te he avergonzado. El hijo necio es vergüenza para sus padres. Papá, perdóname, voy a tratar de ser más sabio. Algún esposo debe ir con la esposa y decirle: mi amor, yo sé que no he sido muy buen esposo, te he fallado, he tomado malas actitudes, perdóname, perdóname. Y si no viene la persona que te ofendió, dice el Señor: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Dios está diciendo: no esperes a que Él tome la iniciativa, tú decides perdonar aunque no se arrepienta. Pues yo no soy nadie para perdonar, Dios perdona. No, espérate, Dios perdona, pero tú también debes perdonar. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No te excuses pensando: ¿yo quién soy para perdonar? Eres un pecador que también ha sido perdonado, por eso también debes perdonar. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, hermanos. La misericordia se manifiesta en nuestra vida como nosotros, la manera como nosotros tratamos a los demás, cómo tratamos en nuestra vida diaria a los demás. 1 de Pedro 3:8, mire este versículo. Finalmente, estamos hablando de ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y ahí está otro mensaje que predicaremos: sed todos de un mismo sentir. Y luego nos dice: sed compasivos. Y luego nos dice: amándonos fraternalmente. Y luego dice: misericordiosos. Sed misericordiosos. Y luego ¿qué dice? Amigables. ¿Sí ve esa palabra? Ser misericordiosos es tener una actitud amigable. ¿Qué significa ser amigables? ¿Alguna idea? Amables, actitud de amistad, amigables. Amén, hermanos. Muchos de nosotros no somos muy amigables. Es que a mí no me gusta hablarle a nadie. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia. El soberbio dice: a mí no me gusta que nadie se acerque a mí, no me gusta convivir con otros, no me gusta porque yo soy mejor que ellos. No lo vas a decir, pero es lo que estás mostrando con tu actitud arrogante, prepotente y altiva. Tú eres mejor que los demás. No es soberbia, es que no soy muy sociable. Pues Dios dice: sed misericordioso, sé amigable. Friendship, amigable, amistoso. Sonríe, sonríe, saluda, preocúpate por otros, busca, visita a alguien que no has visto en la iglesia, háblale a alguien y dile: hermano, estoy orando por ti. Hermano, ser amigables es preocuparnos por otros, es ser empáticos, no apáticos, empáticos. Apáticos es ser huraños. Empáticos es preocuparme por otros, ponerme en el lugar de otros, hermano, estar preocupado por otras personas. La mayoría de nosotros somos tan carnales que no nos importan los demás, no nos importa cómo se llaman, no nos importa quién viene, quién no viene, quién falta, quién no falta, quién está sin trabajo, quién está pasando por pruebas, quién está pasando dificultades. No nos interesa. ¿Por qué? Porque si no lo conozco, si no es mi familia, si no me importa, pues por mí que se muera. No lo vamos a decir, pero es nuestra actitud.
Ser misericordiosos implica preocuparnos más los unos por los otros. ¿Sabía usted que somos una familia, hermanos? Somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto nos llamamos hermanos porque somos hijos de un Padre celestial que nos ha adoptado como hijos. Y si somos parte de la misma familia, debemos preocuparnos los unos por los otros. Amén, hermanos. Sí. Yo tengo 2 hermanos que yo amo con todo mi corazón. Los 2 son más chicos que yo. Aquí está mi hermano Eddie. Yo me preocupo mucho por él, oro mucho por él, porque es mi hermanito chiquito. Pues ya chiquito, ya tiene muchos años, ¿verdad? Nomás le llevo 5 añitos yo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo tengo un afecto muy especial por él porque es mi hermano. Crecimos juntos, vivimos muchas cosas juntos. Y si algo le llega a pasar, él sabe que yo daría mi vida por él, sin pensarlo, porque es mi hermano. Mi carnalillo, decimos, ¿verdad? Mi hermanito. Igual mi hermana Mayra. La única vez que yo estuve envuelto en un pleito con golpes, que le rompí la nariz a alguien, fue porque alguien ofendió a mi hermana y aventó a mi hermano. Tú me puedes hacer a mí lo que quieras, yo no voy a meter las manos. Pero métete con alguien que yo amo y soy capaz de ir a la cárcel por él. ¿Por qué, hermanos? Porque amo a la gente, mi esposa, mis hijos. Cuidado si alguien les quiere hacer daño. Si alguien se quiere meter a mi casa y robar, tendrá que matarme literalmente. Tendrá que matarme para llegar a ellos. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Pero ¿por qué esa actitud no podemos tenerla como hermanos en Cristo? No nos preocupamos, no oramos los unos por los otros, no nos visitamos, no nos hablamos, no nos invitamos. Qué triste es ver que en la iglesia, hermanos, el espíritu a veces es muy apático. Termina el culto, todavía ni oramos. Vamos a orar para ser despedidos. Y algunos ya los veo pasar por aquí. Por aquí se ve y por acá se ve. Ya van para afuera. ¿Qué pasó? Todavía ni alcanzamos a orar y ya va por la Colombia. Ahora, yo entiendo que a lo mejor hay veces que llevamos prisa porque andamos mal del estómago, porque tenemos hambre o porque vamos a un compromiso. Pero por lo general, hermanos, deberíamos disfrutar el tiempo de compañerismo en la iglesia. Deberíamos ser más amigables, deberíamos ser más empáticos, más preocupados. Cuando hay una actividad, hermanos, hay que estar involucrados, hay que convivir y tener tiempo de hermandad. La Biblia nos enseña a preocuparnos los unos por los otros, orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros. Versículo 9, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué, hermanos? Bendición. Ser amigables, ser bendición. ¿De qué manera, hermanos, tú eres bendición a la vida de otras personas? Bendiciendo, no maldiciendo, por el contrario, bendiciendo. La bendición va más allá de un Dios te bendiga. Qué bonitas palabras, ¿verdad que sí? Hermano, Dios te bendiga. Me gusta escuchar eso. Dios le bendiga. Pero va más allá que palabras. Va más allá que decir Dios te bendiga. Es yo ser bendición a tu vida. ¿Cómo puedo ser bendición a la vida de otras personas? Cuando yo le digo a alguien sin mentir, hermano Joel, estoy orando por ti, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está Miqueas? Que alguien se preocupe por mi familia, que se aprenda el nombre de mi esposa y de mis hijos, es una bendición. Pero muchas veces yo hablo con el hermano, sí, el hermano fulano. ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy tiene como 10 años en la iglesia. Yo sé que somos mucha gente, pero no somos tantos para no conocernos unos a otros. El problema es que no nos interesa conocer a los demás. Yo les digo, hermanos, el domingo en la tarde les digo, hermano, no se vaya sin saludar al menos 30 personas. Casi siempre les digo,
Pero el propósito es, si no sabes el nombre de alguien, apréndete el nombre de alguien esa semana. Y llegará el punto al final que nos conozcamos todos por nombre. Me encanta, hermanos, cuando hay hermanos que se quedan platicando y a veces ya están cerrando las puertas y los hermanos nomás los van echando para afuera y ahí se quedan afuera. Y me gusta, hermanos, porque es un tiempo de compañerismo, porque alguien se interesa en tener compañerismo con otras personas. En Lucas capítulo 6 el Señor nos dice algunas instrucciones para ser misericordiosos. Les dice: ustedes los que oís, os digo, los que están oyendo, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. A veces gente, hermanos, nos odia. Dios dice: tú no los odies, ámalos. No regreses maldición por maldición, sino al contrario, sé bendición para ellos. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pide, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a los que esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será nuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios no está buscando, hermanos, obtener un favor o un beneficio de nosotros. Dios no está buscando personas que le beneficien a Él. A ver cómo puedo ganar ventaja de este convertido. Este tiene dinero, lo voy a traer a la iglesia para que dé su dinero. Dios no piensa en lo que tú le puedes dar a Él. Dios está buscando cómo bendecirte a ti, cómo alcanzarte a ti, cómo salvar a tu familia, cómo darte bendición, cómo aumentar lo que tienes, cómo suplir tus necesidades, cómo ayudarte en medio de la enfermedad, ya sea para sanarte o sea para darte la gracia y soportar ese proceso que estás llevando. Dios siempre busca cómo bendecirnos. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermano, esa es una enseñanza para nosotros. Usted debe estar constantemente buscando cómo puedo ser bendición a la vida de otra persona. Eso cambia totalmente la perspectiva de la vida cristiana, porque dejamos de ser egoístas y pensar cómo beneficiarme de otros. Y hermano, qué hermoso es ver a una persona abnegada que busca hacer bendición a otros sin esperar nada a cambio. Voy a bendecir a un hermano porque él tiene dinero y cuando yo ocupe él me va a prestar. No hagas eso. Dios dice: no tiene ningún mérito. Eso es pura conveniencia, es un negocio nada más. Pero ser misericordioso es ser bendición a alguien que no puede hacer nada por mí. Por eso hablábamos de la gente que vive en la calle, gente que está realmente necesitada, gente que realmente, mire hermanos, mi mamá, hubo un tiempo que ella quedó sin vista, y ella se inscribió a la sociedad de invidentes, y por alguna razón terminamos nosotros involucrándonos con la sociedad de invidentes, gente, hermanos, que anda en las calles con un bastoncito y que realmente son ciegos. Ellos viven de lo que recaudan, de lo que la gente les da. Conocer a esa gente fue una bendición bien grande para mí. Algunos de ellos llegaron a venir a la iglesia, mi mamá trajo varios de ellos que fueron salvos. Y hermanos, unos de ellos tienen tantas habilidades, tanta inteligencia, tantas capacidades que yo me impresioné conocerlos personalmente. Un carácter tan precioso. Y cuando los vemos en la calle, todavía los reconozco a algunos de ellos. Me los encuentro y le digo: hey, Adriana, y se pone ahí en Raúl Salinas, enfrente del McDonald's a pedir. Y cuando lo veo le digo: Adrián, soy el hijo de Irene. Y hermanos, se conmueve cada vez que le digo eso. Y le digo: ¿cómo ha estado? Y él se acuerda con mucho cariño de mi mamá, como muchos otros. Hermano, esa gente
realmente tienen un reto grande, vivir sin la vista. Personas que pues lamentablemente tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad. No en todos los casos, uno tiene que ser sabio cómo y a quién ayudar. Amén, hermanos. Hay una señora que se pone afuera del Sams, una señora ya grande, trae un botecito y pone una cara tan que te quebranta. Una ayudita, lo que usted quiera. Y la otra vez, hermano, agarré un billete y se lo puse en el bote. Ya no cabía en el bote. El billete se salía porque estaba lleno. Llevaba miles de pesos en ese bote. Dije, wow, esta señora tiene talento porque te llega, ¿verdad? Ahora, si necesita o no, ese no es mi problema. A mí me conmueven mucho la gente mayor que anda pidiendo en la calle. Si yo tuviera a mi abuelita, no soportaría verla así pidiendo en la calle. Yo le diría, abuelita, quédese en casa y le vamos a ayudar. Si fuera mi mamá, yo no imagino a mi mamá pidiendo dinero en la calle, ¿me entiende? Porque si tiene hijos, sus hijos tienen que cuidar de ella. Amén, hermanos, amén. Y más si es viuda, si está sola, y los hijos tienen que cuidar a sus padres. Pero hay algunas promesas, y voy a terminar, que Dios nos da cuando somos misericordiosos. Salmos 18:25, vaya conmigo, vamos a terminar rápido. Salmos 18:25, Salmos 18:25 dice la Biblia, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Dios está diciendo, el salmista está diciendo, Señor, tú te mostrarás misericordioso con el misericordioso. Cada vez que nosotros somos misericordiosos y practicamos esto con otras personas, estamos sembrando semillas, hermanos, que vamos a recibir a cambio. Entre más seamos misericordiosos, más veremos la misericordia de Dios en nuestra propia vida. ¿Me está escuchando, hermanos? Esto es algo serio, porque Dios dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, vaya Mateo capítulo 5, en el monte de las bienaventuranzas. El Señor dijo estas palabras, Mateo capítulo 5, Mateo, ¿están despiertos, hermanos? Mateo capítulo 5, los oigo muy callados. Si están callados no los oigo, ¿verdad? Mateo capítulo 5, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 7, léalo conmigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, Dios está diciendo, el ser misericordioso no solo beneficia a la persona a la que tú le tienes misericordia, también te beneficia a ti mismo, porque la medida que tú haces para juzgar y tratar a otros es la medida que determina cómo Dios te va a tratar a ti. Esto está tremendo. Vaya a Santiago 2:13 y esto me hace temblar. Santiago 2:13, esto debería hacernos temblar. Santiago 2:13, mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 2 versículo 13, véalo, hermano, vea lo que sí está ahí en su Biblia. Santiago 2:13, dígame cuando lo encuentre. Mire lo que dice y léalo conmigo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Otra vez Dios está diciendo, porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios está diciendo, cuando tú decides no perdonar, cuando tú decides no alcanzar a otros con el evangelio, cuando decides cerrar tu ojo en un sentido de menospreciar a tu prójimo, como dice la Biblia, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia será bienaventurado. Dios está diciendo, hermanos, si tú tomas ese criterio prepotente, arrogante, de ser grosero con los demás, de no querer convivir, no ser amigable, no querer perdonar a otros, Dios dice, bueno, ese mismo juicio sin misericordia se hará contigo. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. ¿Así quieres ser? ¿Así quieres que Dios te trate? ¿Tú no quieres perdonar? ¿Así quieres que Dios no te perdone? ¿Quieres que Dios sea amable contigo? Dios dice, tú sé misericordioso como Él es misericordioso.
Proverbios 11:17, vaya conmigo, estoy terminando. Proverbios 11:17, mire lo que dice: la misericordia trae grandes bendiciones a nuestra vida. Ser misericordiosos nos trae grandes bendiciones a nuestra vida. Proverbios 11:17, mire lo que dice, hermanos. Mire este versículo, ya lo tiene, hermano. Dice Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mire lo que Dios está diciendo. Cuando eres misericordioso, a quien le estás haciendo el bien más grande es a tu propia alma, no a los demás. Está bien, voy a ser misericordioso para que no digan, no, los beneficios no es para otros, es para ti. Haces bien a tu propia alma cuando tú eres misericordioso, pero cuando eres una persona cruel, mezquina, una persona cerrada, apática, indiferente, hermanos, una persona antisocial, Dios dice, tú te vas a atormentar a ti mismo, porque te vas a quedar solo. Qué bien cae una persona amigable, misericordiosa, compasiva con los demás. Amén, hermano. Pero qué mal cae una persona huraña. Huraña, ¿entiende la palabra huraña? Una palabra antigua, ¿verdad? No sé si viene en el diccionario, pero huraño. Alguien que es así gestudo, que es cara de pocos amigos, que es grosero, que es apático, que es hostil. Hostil es la palabra. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Cómo estás? Pues ¿cómo quieres que esté? Mal, siempre estoy mal. Ay, perdóname, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque hay gente que trae ese espíritu siempre amargados, decepcionados de la vida, hermanos. No dan ganas de saludarlo. Ay, viene el hermano, se va a quejar media hora de todos sus problemas. Y empieza, ¿cómo estás? Pues mal, me fue mal en esto, me fue mal en otro, me fue mal en aquello. Y se agarra a soltar todo su veneno. Pero estás vivo, hermano. Estás vivo, dale gracias a Dios que estás vivo. Hay gente que hoy murió. Y no de una enfermedad. Murieron anoche, atropellaron a alguien en Raúl Salinas. Ese hombre salió, no sé si por una hamburguesa, salió a pasear, salió por una coca, no sabemos, pero lo atropellaron y murió. Y el Señor pasó a la eternidad y el chofer, un taxista, está detenido. Obviamente, hermanos, somos bendecidos de estar con vida. Somos bendecidos de estar en la iglesia. Y algunos parece que están en un funeral, hermano, la cara que usted trae. Pocos amigos, sean misericordiosos. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 21:21, estoy terminando, ya, casi aterrizando. Póngase los zapatos, ya nos vamos. El que sigue la justicia y la misericordia, mire, ¿qué es seguir? Es tener esa meta, ese objetivo, persíguelo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y ¿qué dice, hermanos? La honra. Sigue la justicia, sigue la misericordia y vas a encontrar la vida, la justicia y la honra. Dios dice, hay bendiciones como un tesoro que encuentras cuando lo buscas. Cuando eres misericordioso, Dios dice, vas a tener grandes bendiciones. Jonás escribió estas palabras en el vientre del pez. Bueno, no las escribió en el vientre del pez, pero oró estas palabras y luego las escribió porque adentro no podía escribir. Pero él oró estas palabras: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. He meditado mucho en esa frase. ¿Qué querría decir Jonás cuando dijo esas palabras? Lo que yo entiendo, ahí le va. Cuando Jonás fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, Jonás decidió no ir a predicar, porque él esperaba que Dios castigara a Nínive como dijo y que Dios la destruyera. Porque Jonás pensó, había una profecía que se había dado 60 años después, o se iba a cumplir 60 años después, que los asirios iban a invadir Samaria, Israel, y la iban a destruir. Nínive era la capital de los asirios. Jonás sabía eso. Y Jonás dijo, pues si Dios los va a destruir, pues que los destruya.
sirve que salvo a mi nación. Pero Jonás entendió que a Dios no le puedes decir cómo hacer las cosas. Jonás siguió vanidades ilusorias en su mente y abandonó su misericordia por las demás personas. Por eso el Señor le dio una tremenda lección sobre la calabacera. ¿Tanto te enojas tú por la calabacera que ni trabajaste en ella? ¿Que en una noche creció y en otra noche murió? Mucho me enojo. Dice, bueno, ¿no tendré yo misericordia de una ciudad donde hay más de 120,000 personas, bebés, que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda? La misericordia nos hace pensar y enfocarnos la falta de misericordia nos hace enfocarnos en cosas que no son importantes y nos hace perder de vista el carácter de Cristo. Proverbios 19:22. 3 versículos y nos vamos. Este es uno, faltan 2. Proverbios 19:25, tengo más, pero hasta ahí voy a llegar. 19:22, contentamiento es a los hombres ¿hacer qué? Hacer misericordia. Contentamiento es a los hombres hacer, hay felicidad, hay dicha. El Señor dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Ya leímos, ya no lo voy a leer, pero Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y terminamos aquí, Mateo 25:31, ya cerré la iPad. Mateo 25:31, solo leemos y ya nos ponemos de pie, bueno, vamos a orar. Mateo 25:31 nos lleva al tribunal de Cristo, cuando Cristo juzgue a las naciones. Habrá 2 juicios, uno será el juicio del gran trono blanco y otro el tribunal de Cristo. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mire aquí la clave, apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire que estarán separados, serán 2 juicios diferentes. Amén, hermano, para que no malentienda. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Son 2 juicios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, sus hijos, ya salvos por gracia: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de las recompensas que Él nos ofrece. Las recompensas vienen porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice, hermanos? A mí lo hiciste. Cuando somos misericordiosos, cada vez que mostramos misericordia, el Señor tendrá recompensas para cada uno de nosotros. Vale la pena, vale más ser misericordiosos que ser crueles. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué hermoso mensaje que tú nos has dado, porque solo leer los versículos que hablan de misericordia nos llevan a entender qué faltos estamos en esta área. Somos crueles, somos rencorosos, somos muchas veces poco amigables, somos indiferentes a la necesidad de otros del Evangelio. Somos de un corazón cerrado cuando hay necesidades en nuestro entorno. Pensamos solamente en nosotros mismos. Yo necesito, Señor, ser más misericordioso, vivir más para los demás, preocuparme más, ayudar más, predicar más,
orar más por otros, perdonar a otros. Todos tenemos algo que corregir en nuestra vida. Señor, te pido que nos ayudes a ser humildes y sabios para reconocer y que tengamos la voluntad de someternos a ti. Así como está, hermanos. Usted no me puede decir, yo soy bien misericordioso. Este mensaje no es para mí. Yo todo lo cumplo bien. Yo soy como Dios, misericordioso. Si así es, qué bueno. Pero si no es así, hermano, no se vaya de este lugar sin tomar una decisión de que Dios le haya hablado a su corazón. Porque Dios te habló, no puedes negarlo. Pero cuando alguien te habla y tú no contestas, no respondes, allí hay una afrenta. Porque no estás respondiendo a la voz de Dios. Mientras que toca el piano, yo te invito a doblar tu rodilla, hermano. Si puedes hacerlo, dobla rodilla, habla con Dios y dile, Señor, ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a ser como tú eres. Ser más considerado, más amigable, más de ayuda y de bendición a otros. Ser más ganador de almas, ser más correspondiente en perdonar, en amar, en bendecir. Que tu vida sea un reflejo del amor de Cristo a otros.